Buen día, muchas gracias por la invitación. Yo quiero comenzar contándoles que la definición propuesta por CAIDIGO para el diagnóstico de injuria renal aguda ya está validada y se utiliza en los pacientes cirróticos desde el año 2015. Para poder aplicarla vamos a necesitar de contar con dos valores de creatinina, uno al momento de la evaluación del paciente y otro con una anterioridad no mayor de 3 meses. Y vamos a calcular el delta que se produce. Si el delta es mayor de 0,3 o la creatinina basal está por sobre el 50%, vamos a poder establecer que el paciente tiene una injuria renal aguda. Lo importante de conocer esto es saber que además podemos estadificar estos pacientes con disfunción renal aguda y vamos a tener un paciente en estadio 1 cuando la creatinina esté sobre 0,3 el basal pero no logre duplicarse, va a ser un estadio 2 cuando la creatinina se doble pero no se alcanza a triplicar, y va a ser un estadio 3 cuando la creatinina se triplique o aumente por sobre 4 miligramos por decilitro. Esto es importante de conocer, ya que los pacientes que se presenten con estadio 2 o 3 son los pacientes en los que vamos a sospechar un síndrome hepatorrenal. Sin embargo, hay que tener presente que no todos los pacientes con cirrosis y ascitis que estén presentando una injuria renal aguda van a tener un síndrome hepatorrenal. De hecho, como pueden observar, solo un quinto de estos pacientes van a presentar una insuficiencia renal aguda tipo hepatorrenal. Lo más frecuente es que sea o una necrosis tubular aguda o una AQI prerrenal. Si bien es mucho menos frecuente la posrenal, igual no la podemos perder de vista, pero representa un 0,3%. En todos los pacientes que estemos pensando que tienen un AQI tipo 2 o 3, vamos a partir expandiendo la volemia con albúmina en una dosis de 1 miligramo por kilo por 48 horas. Si el paciente responde y la creatinina regresa, vamos a poder descartar de manera razonable una falla prerrenal. Con una imagen sencilla como la ecografía, vamos a poder descartar la falla posrenal, por lo que el principal diagnóstico diferencial va a ser entre el AQI tipo hepatorrenal y necrosis tubular aguda. Lamentablemente, para el diagnóstico de hepatorrenal no tenemos un test específico, por lo que vamos a aplicar 6 criterios diagnósticos que fueron actualizados el año 2015 por el Club Internacional de la Citis. Estos criterios nuevos tienen solo una modificación que ya se las voy a contar con respecto a los previos. Se deben cumplir estos 6 criterios para poder plantearlo, y el primero es que el paciente tenga cirrosis y ascitis, es decir, un estadio avanzado de la enfermedad, con excepción de los pacientes con falla hepática fulminante o hepatitis alcohólica grave, en los que pudieran tener hipertensión portal y ascitis sin ser cirróticos. El segundo punto es el más novedoso, y es que solo se requiere el diagnóstico de AQI, estadio 2 y 3, con los criterios que les planteé, excluyendo el nivel de corte de creatinina, que antes para el hepatorrenal tipo 1, que es la insuficiencia renal aguda, era de 2,5, lo que significaba que estábamos diagnosticando pacientes con enfermedad muy avanzada. Además, el paciente no tiene que responder a esta expansión de volemia con albúmina durante 48 horas, no puede estar choqueado, no tiene que estar recibiendo nefrotóxico y se tiene que descartar enfermedad parenquimatosa renal. Esto se establece con un nivel de proteinuria que debe estar bajo 500 miligramos en 24 horas, los glóbulos rojos con el sedimento tienen que ser menos de 50 por mayor aumento y la ecografía debe ser normal. Sin embargo, aún cumpliendo estos últimos criterios, aún puede existir daño tubular. Por lo tanto, se han estado diseñando nuevos biomarcadores de daño parenquimatoso renal. En la gráfica que ven a la derecha es el que más se ha estudiado, que es el N-GAL, y aquí pareciera ser bien sencilla la discriminación entre AQI tipo hepatorrenal y por necrosis tubular aguda, en la cual los títulos son muy altos. Sin embargo, en otros estudios se ve que acá se produce un overlap o un solapamiento de estos cortes. Si pueden observar el gráfico de la izquierda, acá se utilizaron 5 de estos biomarcadores, y el síndrome hepatorrenal, que son las barras naranjas, pueden notar que pueden haber 3 biomarcadores, 4 o 5. Por lo tanto, si bien son promisorios estos estudios, uno es el acceso, que es bastante restringido, además se produce esta sobreposición en las distintas etiologías, y lo que es interesante es que nos está apoyando esta teoría de que el síndrome hepatorrenal, por lo menos en algún punto, deja de ser únicamente funcional. Una vez que ya hemos establecido el diagnóstico, tenemos que conocer que el mejor tratamiento y el único curativo, que desde el punto de vista fisiopatológico se puede entender fácilmente, es el trasplante hepático. Sin embargo, conocemos las limitaciones para el acceso. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en el tratamiento farmacológico, que va a ir a bloquear la vasodilatación arterial esplácnica, que es marcada en estos pacientes,
siempre asociando un vasoconstrictor a un fármaco que nos permita expandir la volemia y que de regla es la albúmina entre 20 a 40 gramos por día. De los vasoconstrictores, el más estudiado es la terlipresina, que se utiliza en dosis de 0,5 a 2 miligramos cada 4 a 6 horas, asociado a albúmina, y ya se ha demostrado en diversos metaanálisis que mejora tanto la sobrevida y permite la reversión de este síndrome. Como alternativa, contamos con la noradrenalina, que tiene eficacia similar en el porcentaje de reversión del síndrome hepatorenal y en la mejoría de la sobrevida precoz a 30 días. Además, la noradrenalina tendría la ventaja de que disminuye los efectos adversos de la terlipresina, que son básicamente a nivel cardiovascular, ya que un vasoconstrictor potente produce isquemia y motiva la suspensión del fármaco hasta en un 20% de los pacientes. Como la terlipresina es la más estudiada, también se ha visto que la vía de administración nos puede disminuir los efectos adversos, manteniendo, como pueden observar, la eficacia, pero al administrar este fármaco en infusión continua y no en bolo, se logra disminuir significativamente la dosis diaria de terlipresina, lo que disminuye los efectos adversos. ¿Cómo vamos a saber si el paciente está respondiendo al tratamiento? Vamos a hacer una evaluación a las 48 horas de iniciado y deberíamos esperar que la creatinina regrese por lo menos un 25% con respecto a la creatinina con que partimos el tratamiento. Si esto no ocurre, se debe doblar la dosis del vasoconstrictor, siempre estando pendiente de cuáles sean los efectos adversos que puedan aparecer. Este tratamiento se debe mantener hasta lograr la respuesta completa, que es que la creatinina esté a no más de 0,3 del valor con que partimos como basal, o por un máximo de 14 días esperando que el paciente responda. Como número para recordar, independiente del vasoconstrictor, un 50% de los pacientes van a responder, un 50% luego del tratamiento. ¿De qué va a depender que el paciente responda o no? El factor más importante es el nivel de creatinina con que partamos el tratamiento. Se ha visto que si este es más de 5 miligramos por decilitro, la probabilidad de que el paciente responda es muy baja, mientras que si partimos con creatininas menores, la chance es mayor. De estas observaciones se desprende la recomendación de los criterios diagnósticos para excluir el punto de corte. Además, van a haber otros factores que modifiquen la respuesta, entre ellos el grado de inflamación sistémica. Esto no es muy fácil de comprobar en clínica, de hecho no se ha estandarizado cómo poder regular o controlar este sistema de inflamación, pero lo que sí se sabe es que mientras más daño de órganos ocurra, menos probabilidad va a haber de que el síndrome hepatorenal revierta. Al igual que si la bilirrubina está mayor de 10 a las 48 horas, lo que habla de disfunción hepática mayor, también es menos probable que revierta esta condición. Y el último factor importante es que si no se logra aumentar la PAM en más de 5 milímetros de mercurio a las 48 horas, también la respuesta va a ser bastante pobre. Por otro lado, si bien el paciente puede responder, hay que tener en cuenta que de estos que van a ser la mitad, a los 3 meses van a estar muertos 50%. Por lo que si no hay alguna contraindicación, cuando instauramos el tratamiento para el hepatorenal, debemos considerar al paciente para enlistar y trasplantar de ser posible. Muchas gracias.